Cordial saludo, bienvenidos a este espacio de actualidad informativa y panorama global, el espacio que les presenta un invitado cada vez, y en esta oportunidad queremos remontarnos a la historia del ferrocarril de Caldas y pues evocar un poco la época de, digamos que del progreso de nuestro departamento de Caldas, entendiendo que cuando nos vayamos a referir en este programa al departamento de Caldas vamos a hablar del siglo pasado, cuando el departamento de Caldas lo integraban hoy los departamentos disgregados Caldas, Quindío y Risaralda. Y para eso, pues nuestro invitado en el día de hoy es el ingeniero civil Armando Ramírez Villegas, quien se ha dado la tarea de compilar una serie de datos, de documentos y archivos, imágenes y sobre todo historias y anécdotas de lo que significó para el viejo Caldas el ferrocarril de Caldas, valga la redundancia. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero civil Armando Ramírez Villegas. Bienvenido a Actualidad Informativa y Panorama Global. Muchas gracias por su invitación. Espero poder satisfacerlos en esta presentación. Pues muy bien, ingeniero, inicialmente le preguntamos, usted, y entiendo yo que su padre también tuvo una incidencia fuerte en la construcción incluso de los ferrocarriles de Caldas y de la Sabana. Pero de eso hablaremos más adelante. Cuéntenos a partir de qué momento nace esa iniciativa de compilar en un libro la historia del ferrocarril de Caldas. Bueno, primero, como usted bien lo dice, mi padre trabajó en los ferrocarriles, en el ferrocarril de Caldas específicamente, y en las conversaciones de niño con él, pues me contó algunas anécdotas sobre su trabajo, sobre todo en el ferrocarril de Nacederos, Armenia. Claro, yo estaba muy chiquito, y uno cuando está joven normalmente no se preocupa por lo que pasó anteriormente, sino que mira siempre hacia el futuro. Desafortunadamente es así, y cuando uno llega al futuro trata de preocuparse por lo que ya pasó y no tiene a quien preguntarle las cosas. Pues esa fue como la primera inquietud, que pensé que también el ferrocarril de Caldas había sido una obra muy importante, tal vez la obra más importante, la obra física más importante en todo el antiguo Caldas, como usted bien lo menciona. Yo creo que no hay ninguna otra obra de infraestructura que pueda compararse, sobre todo por el impacto que causó, el impacto benéfico que causó a toda la región, porque esa fue una transformación total, es una apertura, un cambio de vida total para toda la población. Pues es importante destacar eso que usted en la introducción del libro habla, considerando que esta obra, la del ferrocarril de Caldas, fue una obra y quizás la de mayor envergadura en la época, en el momento. Incluso a tiempos de hoy hablamos del viaducto de Pereira, por ejemplo, que usted lo cita. Hablamos también del puente Licogdal, que es una gran obra que conecta a Manizales con el municipio, a Pereira con el municipio de Santa Rosa y con el departamento de Caldas. O la misma doble calzada Manizales-Pereira-Armenia. No hay obra de mayor envergadura, entendiendo la época del siglo pasado, comienzos del siglo anterior, precisamente cuando pues con menos recursos se hace o se logra trazar una línea de férrea, una línea del ferrocarril, para que Caldas, Quindío y Risaralda se conectaran a través de el tren, que entre otras cosas pues le daría desarrollo a través de la posibilidad de transportar productos y de traer productos que no se producían en esta región de la zona cafetera. Entonces, vale la pena destacar cómo fue que se iniciaron esas obras, en qué año y cuándo se empezaron a inaugurar las diferentes estaciones de los ferrocarriles en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Manizales, en la ciudad de Armenia. Muy bien. El ferrocarril, se empieza a hablar del ferrocarril en Manizales en 1912, más o menos. Manizales trataba de buscar una salida al mar, siempre pensando que estaba encaramada en una loma sin mayores posibilidades, muy difíciles las posibilidades de comunicación. Hay que tener presente que en esa época que estamos hablando no había carreteras,
era solamente los caminos de herradura, la comunicación era a través de mulas o a caballo o a pie. No había ningún otro medio de transporte motorizado. Y Manizales quería conseguir a toda costa su salida al mar. Las posibilidades eran dos, o a través del río Magdalena o a través del río Cauca. Una vez que analizaron la cosa un poco más detenida, resolvieron que era más fácil, y efectivamente así lo creo yo, buscar el río Cauca para buscar la salida hacia el Pacífico. Y ya en 1915 se inició el trazado y la construcción del ferrocarril de Caldas. A partir de un puerto sobre el río Cauca, que en ese entonces se fundó allí Puerto Caldas. No es el Puerto Caldas que existe actualmente, que es junto al Puente Bolívar en la entrada de Cartago, sino en la desembocadura del río La Vieja al río Cauca. Esa era Puerto Caldas y allí se creó la primera estación del ferrocarril. La intención era poder transportar todos los bienes, sobre todo el café, que era la exportación principal de esta zona, la que más riqueza creó a través de todo esto, del eje cafetero, poder transportar el café hacia el puerto de Buenaventura. Y así se hizo. Y empezó por Puerto Caldas, luego se trazó el ferrocarril de Puerto Caldas a la estación La Marina, al frente de Cartago. De Cartago, de la estación La Marina, empezó a subir hacia Pereira, que llegó a estación Villegas, y luego se acercó a Pereira, a donde llegó en 1921. De Pereiras continuó a Santa Rosa, con mucha dificultad en el paso del Boquerón, porque era una zona muy inestable. Hubo demasiados derrumbes, tocó un invierno como no se presentaba hacía muchos años, y allí tuvo una de sus peores crisis el ferrocarril. Lograron pasar a Santa Rosa, luego de San Francisco, que hoy se conoce como Chinchiná, en ese entonces era San Francisco. Después llegaron a Río Claro, a Villa María, y posteriormente llegaron a Manizales. En 1927 llegó el ferrocarril a Manizales. Lo que quiere decir que, digamos, la primera locomotora y sus vagones del tren empezaron operaciones primero en la ciudad de Pereira. ¿Hasta dónde? Sí, correcto. Una de las metas en el diseño del ferrocarril era que el ferrocarril se fuera, digamos, autoabasteciendo, es decir, que fuera empezando a funcionar poco a poco por tramos para que ayudara a su construcción. Por supuesto, el ferrocarril, que era hecho con dineros de Caldas, tenía una subvención del Estado, del gobierno nacional, por cada kilómetro que construyeran. Mínimo 5 kilómetros. Cada 5 kilómetros o más, el departamento podía cobrar la subvención, que era alrededor de 15.000 pesos por kilómetro, a una cifra parecida. Después la subieron un poco a 20.000 pesos. Pero entonces ese hecho de que el ferrocarril de Caldas tuviera que presentar por lo menos 5 kilómetros hizo que las estaciones o los paraderos del ferrocarril fueran más o menos cada 5 kilómetros. Así no las estaciones principales, pero cada 5 kilómetros cortaban para poder ir a cobrar al Estado los 5 kilómetros que habían hecho. Entonces aparecen muchas estaciones que después se convirtieron en unos simples paradores. Por ejemplo, el parador de La Hoya, la estación de La Hoya. La estación de La Hoya nunca funcionó como una verdadera estación, sino como un corte para cobrar los 5 kilómetros. Allí hubo después un campamento para hospedar enfermos, que ese es otro tema que podemos conversar ahora. Pues bien, nos encontramos exactamente originando este programa de actualidad informativa y panorama global desde la antigua estación del ferrocarril en Manizales, donde hoy funciona la Universidad Autónoma de Manizales,
que gracias pues a la deferencia que han tenido con la producción de Actualidad Informativa y Panorama Global, nos han permitido pues realizar esta entrevista en uno de los vagones. Nos encontramos en Expreso Alejandría, uno de los vagones de los dos que tiene la locomotora que está ubicada aquí en la estación del ferrocarril, la antigua estación del ferrocarril de la Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya continuaremos profundizando sobre este tema con nuestro invitado especial, Armando Ramírez Villegas, ingeniero civil, quien ha escrito este libro titulado Ferrocarril de Caldas, una obra de titanes. Continuamos en Actualidad Informativa y Panorama Global. Nuestro invitado, el ingeniero civil Armando Ramírez Villegas, autor del libro El Ferrocarril de Caldas, una obra de titanes. Hablemos, digamos, de esos tramos que usted nos estaba comentando hace un rato. Hay una anécdota bien especial con algo así, usted me corrige si me equivoco, algo así como una ladera llamada Los Micos, donde se tuvo que llamar ingenieros para, digamos que para habilitar esa vía férrea de Estados Unidos, y donde ocurrió una tragedia. De allí pues que en su libro usted habla de la tragedia de Los Micos. ¿En qué consiste? ¿Qué pasó? ¿Hubo muertos? ¿Por qué razón? Bueno, saliendo de Santa Rosa está la estación Guayabito. Y después de pasar la estación Guayabito, los ingenieros se encontraron con una inmensa peña, roca, una montaña de roca. Se puede visitar fácilmente y se puede constatar. De hecho, en el libro hay unas fotos sobre esa parte. Y ahí fue donde primero tuvieron que utilizar la dinamita. Como no eran muy expertos en el manejo de la dinamita, trajeron unos norteamericanos que les vinieran a ayudar a manejar la dinamita. Y así fue. Vinieron, les dieron toda la instrucción, cómo se colocaban las mechas, cómo se hacían las perforaciones para tener mejor rendimiento en la operación de la dinamita, los cuidados que tenían que tomar con el manejo de la dinamita. Se supone que habían aprendido a manejar muy bien la dinamita, pero un poquito más adelante se encontraron con otro montículo que era la zona de Los Micos, y allí también tenían que utilizar la dinamita. Y en cierta ocasión un oficial de los trabajadores, un oficial y dos trabajadores fueron a manipular la dinamita y desafortunadamente les explotó, causando la muerte inmediata de los tres trabajadores. En el libro hay una descripción muy impresionante, me parece, pero muy diciente, de qué fue lo que pasó y cómo quedaron los cadáveres, que no quiero recordarla. Bueno, pero entonces obliga a quien nos está viendo a través de este programa pues a llegar hasta el texto y poder documentarse bien como lo estamos haciendo nosotros. Sí, quisiera hacer una aclaración. En el texto hay que distinguir, el texto tiene tres tipos de letras. Uno es la letra normal de imprenta. Hay luego una cursiva. Con la cursiva señalo lo que es fuente ajena, lo que alguien está diciendo, lo coloco en cursiva. Pero hay otra que está en sepia, en color sepia. Todo lo que está en color sepia son unos comentarios propios sobre acontecimientos o hechos relacionados con el ferrocarril, como es esa tragedia de Los Micos. Está después el personal del ferrocarril, está por qué se acabó el ferrocarril, en fin, una serie de comentarios. Eso está en letra en sepia, sí, para que los que vayan a leer el libro se orienten un poquito en la cosa. Pues aquí le pregunto, ingeniero
Armando Ramírez, acerca de el trabajo, la compilación, la documentación que está muy completa y que es muy precisa, es documentación incluso en algunas partes, documentación oficial de entidades del gobierno de la época. Estamos hablando del siglo pasado, de 1910, 1920, 1930 y muchos más años adelante. Pues a lo largo del libro usted documenta muy bien con imágenes, pero también con documentos oficiales de la gobernación del departamento, de la Asamblea de Caldas y de otras entidades y sobre todo pues de gobernadores que tuvieron mucha influencia en la construcción del tren para el departamento de Caldas. Sí, lamentablemente en el departamento de Caldas, en Manizales concretamente, se perdió mucha información. Se perdió mucha información, primero a través de sus incendios repetidos que tuvo a principios del siglo XX, la cual se quemaron los archivos y se perdió mucha información. Posteriormente, la poca información que quedó posterior de los incendios, por una mala decisión de algún gobernador que le pareció que había mucha basura en los despachos, hizo quemar el resto de documentación. De manera que lamentablemente se perdió mucha documentación. Yo logré recoger, pues aquí en Manizales, alguna, sobre todo en la biblioteca del Banco de la República, con el periódico La Voz de Caldas, que es un periódico de la época que traía muy buena información. Y por supuesto en Biblioteca Nacional, en Archivo Nacional en Bogotá, en los archivos de Pereira. Aquí recorrí todos los archivos de gobernación, pasé por todos los archivos buscando información y recopilé lo que más pude. Pues desde el periodismo siempre hemos defendido esa raza pujante de los caldenses y la manera como nosotros pues elogiamos la labor titánica de muchos líderes de la época, de entonces, del siglo pasado, que pues hicieron grandes obras como la del ferrocarril de Caldas. Y tristemente lamentamos que ese liderazgo se haya ido perdiendo con las nuevas generaciones, con las últimas administraciones, no solamente en los departamentos de la zona cafetera, sino del país. Realmente había que valorar hombres aguerridos, gente decidida, que pues comprometía con su palabra, su imagen, su nombre, y se daban a la tarea de hacer grandes ejecutorias para el desarrollo de las ciudades, entre ellas pues las ciudades del eje cafetero, como son Manizales, Pereira, Armenia y obviamente sus municipios que conformaban el departamento de Caldas. Es que destacar de esos líderes de esa época que se dieron a esta tarea de construir el ferrocarril de Caldas. Pues yo creo que uno de los principales líderes, por lo menos el que tuvo más participación directa en la construcción del ferrocarril, fue el general Pompilio Gutiérrez, gobernador de Caldas. Una persona que siempre estuvo muy activo y muy pendiente de toda la construcción, de la consecución de recursos. Era una persona muy importante y creo que representa el mejor elemento representativo de los trabajos del ferrocarril. Pero no hay que despreciar, por ejemplo, la labor que hicieron los otros gobernadores, porque también todos los otros gobernadores de la época tuvieron una participación muy destacada. El gobernador José Ignacio Villegas fue una persona también que contribuyó mucho con el ferrocarril en sus inicios. A raíz de esa actuación distinguida, se denominó la estación Villegas, la estación que sigue de la estación La Marina hacia Pereira, se llama la estación Villegas. Se le colocó ese nombre precisamente en honor al gobernador de ese entonces. José ya había pasado su gobernación, perdón, no estaba de gobernador, ya había pasado su gobernación, pero había hecho una labor muy decidida para el ferrocarril y por eso se decidió colocarle el nombre de Estación Villegas a la Estación Villegas que hay actualmente.
Otra persona que se distinguió en su gobernación fue el gobernador Gerardo Arias Mejía. Al gobernador Gerardo Arias Mejía le tocó en 1926 el célebre lío de las traviesas, que ahora si quiere comenzamos un poquito de las traviesas. Pero no podemos dejar por fuera tampoco al gobernador Daniel Gutiérrez Arango. También estuvo desde su inicio, el doctor Daniel Gutiérrez estuvo en la inauguración de las obras del ferrocarril en Puerto Caldas. Estaba como secretario de Hacienda, si no estoy mal, y luego le tocó la inauguración del ferrocarril en su llegada a Manizales. De manera que fue una persona que también tuvo mucho que ver con el ferrocarril de Caldas. Pues los otros gobernadores, el Francisco José Ocampo y el doctor Emilio Robledo, también participaron. En general, todos los gobernadores fueron unos participantes muy activos, muy colaboradores, muy decididos con el ferrocarril, a sacar adelante la construcción del ferrocarril de Caldas. En el siguiente segmento vamos a estar hablando acerca del lío de las traviesas, de la inclinación en esta topografía caldense, donde pues significó para la construcción del tren una gran dificultad, inclinaciones de 2, 2.5, 3%, donde el tren tenía que subir unas cuestas cargado y con pasajeros, que creó la gran dificultad y que originó al final de la operación del tren o del ferrocarril de Caldas, pues precisamente su propia desaparición. Todo esto lo explicará técnicamente el autor del libro El ferrocarril de Caldas, una obra de titanes, el ingeniero civil Armando Ramírez Villegas. Será en la siguiente pausa. Continuamos en actualidad informativa y panorama global, originando este programa desde la antigua estación del ferrocarril de Caldas, en la ciudad de Manizales, en la actual Universidad Autónoma de Manizales, desde uno de los vagones de Expreso Alejandría, que pues está apostado al interior de la Universidad Autónoma como un homenaje a esos líderes de los que mencionábamos en el anterior segmento, y además pues como un recuerdo grato de lo que significó tener el ferrocarril de Caldas. Y hablemos de ese trabajo dispendioso de obreros, de cadeneros que usted menciona en el libro, y de los propios ingenieros que vieron que trazar una vía férrea por una topografía agreste y difícil como la de Caldas, pues resultaba bien complejo por las propias inclinaciones por las que tenía que subir el tren, y que le costó pues grandes dificultades a la operación del propio tren, y además pues a la postre, al final, su propia desaparición. Expliquemos un poco esto, ingeniero Armando Ramírez Villegas. En general el ferrocarril debe tener una pendiente máxima del 2%, y así era lo que estaba reglamentado nacionalmente, máximo del 2,5%. Pero no podemos dejar de tener en cuenta que el ferrocarril de Caldas era un ferrocarril de montaña. Era imposible tener la pendiente del 2,5% en todo su tramo, porque eso implicaría un desarrollo el doble o el triple en longitud para poder tener esas pendientes. Entonces se veían forzados a subir un poco la pendiente, a aumentar la pendiente para disminuir la longitud. Inicialmente, hasta la ciudad de Pereira, la pendiente era del 2,5%. Estaba dentro de los reglamentos, digamos, de las troncales nacionales. Pero al empezar a subir de Pereira hacia Manizales, se encontraron primero con Boquerón y posteriormente con la subida de Villa María a Manizales, una pendiente supremamente fuerte. Tuvieron que aumentar esos porcentajes en las pendientes. ¿Y qué sucede al aumentar las pendientes? Simplemente que las locomotoras no son capaces de arrastrar
los vagones suficientes para hacer rentable la operación. Entonces, por ejemplo, hasta Cartago venía la locomotora desde Buenaventura, venía con 20 vagones, pero al llegar a Cartago, esa ruta era casi toda plana. Al llegar a Cartago se reducían a 8 o 9 vagones para llegar a Pereira, y en Pereira tenían que dejar por lo menos 4 o 5 vagones para continuar con ellos hacia Manizales. Y probablemente, yo no estoy muy seguro, pero probablemente en Villa María tenían que dejar otros porque no podía subir hacia Manizales, porque las pendientes de Villa María a Manizales subieron hasta el 4,5 o 5% en algunos tramos. Entonces, y si miramos la locomotora que está aquí muy cerca de donde estamos, que es la Pichinga, o en ese entonces era la Zapata, era una locomotora muy pequeña que no era capaz de subir, de arrastrar muchos vagones. Entonces todo eso pues influyó, por supuesto, en la parte económica, en el rendimiento de los ferrocarriles, porque se necesitaba a veces 2 locomotoras para poder subir los vagones hasta la ciudad de Manizales. De manera que esa es la parte de las pendientes. Otro datico un poco más técnico es que se habla de pendiente compensada. La pendiente compensada se refiere a que en las curvas las locomotoras ejercen una fuerza centrífuga. La locomotora trata de salirse de la curva, entonces hay una fricción contra los rieles y contra las pestañas de las ruedas que hacen que la locomotora se frene, lo que es equivalente a tener una pendiente adicional. Entonces, al calcular la pendiente total de la línea entre 2 puntos, deben tener en cuenta esa mayor fricción que tiene, esa fuerza que se añade en las curvas. Muy clara su explicación, su ilustración. Pero bueno, usted en el libro cita 8 túneles, o identifica 8 túneles, de los cuales la mayoría aún existen, que se crearon precisamente para poder facilitar el paso de la locomotora, de los vagones, del tren, del ferrocarril. Y pues es bueno identificar esos puntos y el grado de dificultad que costó para la época la construcción de esos túneles para que el tren pudiera pasar. Sí, en realidad son 10 túneles, incluyendo el último túnel, que es el túnel Cervantes, que es sobre acá a la entrada a la estación, pasando en ese entonces era la avenida Cervantes, después fue el Carretero, me parece, y ahora la Santander, y bueno, ese fue el último túnel que fue para entrar acá a la estación. Los otros túneles, la mayoría de ellos estuvieron entre Chinchiná, o sea, San Francisco en esa época, y Villa María. Allí se construyeron 5 túneles, los cuales están en buenas condiciones, todos están en muy buenas condiciones. El primer túnel, el segundo túnel primero, el primer túnel que se construyó fue el túnel de Cerritos, antes de llegar a Estación Villegas, subiendo de Cartago. Es un túnel de 39 metros, un túnel que se hizo labrado en la roca, era una roca dura y labraron el túnel. Luego apareció el segundo túnel en Boquerón. Por debajo de Boquerón, cuando uno pasa en la carretera hacia de Santa Rosa a Dos Quebradas, la parte más alta, por debajo exactamente del sitio pasa el túnel de Boquerón. Es un túnel de 130 metros. Es el túnel más largo de todos. Y ya de Chinchiná hacia acá, hacia Villa María, ya se hicieron otros 5 túneles. En esos túneles tuvo una participación destacada mi padre. Allí fue donde estuvo la mayor parte del tiempo trabajando, en asocio de otros 2 ingenieros, en la construcción de esos túneles. También estuvo trabajando, por supuesto, en la subida de Villa María hacia Manizales, hasta que llegó el ferrocarril a Manizales. Pues hablando más escuetamente y pasando a otro tema, hablemos de la carrilera.
para citar el lío de las traviesas y explicarle un poquito a nuestros televidentes en qué consistió el lío de las traviesas y por qué en la época era de madera, de qué tipo de madera y por qué en las carrileras de hoy, en los ferrocarriles de hoy, pues esas traviesas ya no son de madera, sino que son de hierro. Sí, señor. Si me permite, yo le leo una introducción del capítulo que dice el lío de las traviesas. Y dice: las traviesas no son ninguna niñas alegres ni dañinas. No, en el lenguaje ferrocarrilero, las traviesas o polines o durmientes son los elementos que soportan los rieles del ferrocarril, los mantienen alineados y distribuyen las cargas del tren sobre el terreno. Esas son las traviesas. En esa época eran todas de maderas. La mayor parte de ellas eran importadas de Estados Unidos. Aquí se sacaron muchas traviesas de los bosques de Chocó y en general de los bosques que iban por los que iba pasando el ferrocarril. Así fue como se acabaron los bosques de la Virginia, en la desembocadura del río Risaralda al Cauca. Toda esa zona era una zona muy boscosa y de allí se extrajeron la mayor parte de los bosques, se tumbaron para construir las traviesas. Pues quiero citar que esas traviesas eran hechas en madera fina, como usted lo cuenta en el libro. Dice que eran de árboles de comino, de roble, de guayacán, de quebracho, de ñato o nato rojo o de la pinotea, que eran los árboles pues de la época que facilitaban la elaboración pues de estas traviesas. Finalmente hablemos de las 5 locomotoras que tuvo el ferrocarril de Caldas. Sí, señor. Pues 5 locomotoras con nombre. 5 locomotoras con nombre. Porque esa fue otra decisión de la Junta Administradora, y fue colocarle a las locomotoras el nombre de algunas personas que hubieran contribuido mucho en forma destacada a la construcción o al diseño del ferrocarril o a sus finanzas. Bueno. Y así fue como la primera locomotora fue denominada la locomotora Zapata, en representación o en reconocimiento al ingeniero Felipe Zapata. El ingeniero Felipe Zapata fue el primero que trazó, digamos, que empezó el trazado del ferrocarril desde Cartago hasta Manizales. El ingeniero Felipe Zapata tenía muy buena formación académica. Él había estudiado en Francia y en Inglaterra, era hijo de un funcionario del embajador, hijo del embajador en Bélgica, y tuvo oportunidad de educarse muy bien en eso, en la parte de ferrocarriles. Fue a Uruguay a trabajar con los ferrocarriles de Uruguay. Posteriormente se vino a Bogotá a trabajar en el ferrocarril de la Sabana. Y el ingeniero del ferrocarril de Caldas, Julián Arango, una persona que considero que no ha sido muy bien reconocida sus trabajos, y al cual me quiero referir especialmente, porque el ingeniero Julián Arango tuvo una participación muy importante desde el principio del ferrocarril. Desde el principio del ferrocarril, en sus primeros trazados, estuvo siempre Julián Arango. Desde la inauguración del ferrocarril en Puerto Caldas está el ingeniero Julián Arango como ingeniero director de los ferrocarriles. El ingeniero Julián, que creo que es manizaleño, murió en el año 20, después de hacer un levantamiento del trazado del ferrocarril de Armenia-Nacederos. Terminó el trazado a través de los guaduales inmensos del Quindío. Entregó el trazado en el mes de enero del 1920,
y murió un poco después. Quiero aprovechar como esta entrevista para que si algunos oyentes o alguien conoce de la vida o de los parientes de este ingeniero, al cual yo quiero hacerle precisamente un homenaje en este momento, porque me parece que no ha sido lo suficientemente ponderado, pues me contara algo sobre su vida y por qué murió, porque ese ha sido un interrogante siempre para mí. Creo que haya sido por enfermedad, o por una malaria o un paludismo, que era lo que normalmente mataba a cantidades de trabajadores y empleados del ferrocarril, sobre todo en esa zona del Quindío. De manera que si alguien sabe, por favor, cuénteme, o si alguien de la familia lo conoce, por favor, cuénteme para poder seguir su investigación. Muy bien, pues ingeniero Armando Ramírez Villegas, ya para concluir esta entrevista, pues la pregunta que tristemente nos hacemos los habitantes del Viejo Caldas es precisamente ¿por qué desapareció el ferrocarril de Caldas? Sí, ese es tal vez el último capítulo del libro. Allí pues anoto dos factores fundamentales. Uno, la parte técnica del ferrocarril, que ya algo le he comentado, sobre las pendientes, sobre las limitaciones que tiene en el arrastre de los trenes. La otra parte ya es la parte financiera, que está ligada a problemas de administración, a desorden en el control de inventarios, a los incumplimientos en su operación, muchas veces por razones ajenas a los directivos, causadas por derrumbes muy frecuentes, que no podían cumplir los itinerarios. En fin, toda esa serie de elementos contribuyeron mucho a que el ferrocarril pues cada vez se hiciera una carga y no un negocio. Hay otro factor adicional también que podemos mencionarlo dentro de la parte técnica, y es lo que comentaba ahora de la capacidad de las locomotoras para arrastrar vagones. Es muy distinto poder arrastrar una locomotora 20 vagones, como lo hacía en el ferrocarril del Pacífico hasta Cartago, a una locomotora poder arrastrar solamente 3 o 4 vagones para subirlos a la ciudad de Manizales. De manera que todo eso es una suma de factores, como siempre suele suceder en todas las tragedias, y es que se suman los factores ajenos y se produce un momento explosivo donde se produce la tragedia. Pues este es similar. Todo eso contribuyó a que el ferrocarril desapareciera. Hay un factor muy importante también en la desaparición, y es la competencia que le resultó de un momento a otro a los ferrocarriles, y fue el transporte terrestre, el transporte pues carretero. Terrestres son ambos, pero carretero, y fue la aparición de la tractomula, la anchura de las carreteras, porque cuando empezó no tenía carreteras, pero rápidamente empezaron las carreteras. Es decir, rápidamente le apareció un enemigo que no consideraban anteriormente. Apareció el transporte por camión, que era mucho más, era más puerta a puerta, digámoslo. Hoy en día eran puerta a puerta, no tenía la cantidad de transbordos que tenía el ferrocarril para manejar su carga. Muy bien, y cuéntenos entonces, usted que se ha dado la tarea de recrearnos en la historia, de revivir nuestro pasado, pues ¿en dónde pueden encontrar el libro El ferrocarril de Caldas, una obra de titanes? Pues se está vendiendo en la Asociación de Ingenieros de Risaralda, que queda en la calle 17, entre sexta y séptima, en Pereira. En el pasaje, hay un pasaje que en el antiguo edificio del Club Rialto, en el tercer piso, ahí está la Asociación de Ingenieros, ahí lo pueden conseguir. ¿En Manizales? En Manizales todavía no, tengo pendiente una presentación en la Asociación de Ingenieros, está, no sé si para la semana entrante o en 15 días vendré con los libros para Manizales.
Pues él es el ingeniero civil Armando Ramírez Villegas, a quien le agradecemos por habernos acompañado y por contarnos acerca de esta tarea titánica también suya de revivir nuestra historia, documentarnos tan exactamente pues con la historia misma del ferrocarril de Caldas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si me permiten un minuto, yo hago un reconocimiento a la Universidad Autónoma por la recuperación tan fantástica que hicieron de toda esta zona de la estación del ferrocarril. La estación más bonita de todo el tramo del ferrocarril es la estación de Manizales, que fue con planos de la ULEN cuando reconstruyeron a Manizales. Y ellos la recuperaron en forma hermosa. Y aquí este sitio donde tenemos en los vagones la locomotora que tienen, en fin, es un homenaje, me parece muy bonito y muy bien logrado hacia el ferrocarril de Caldas. Ya hace parte de nuestro patrimonio histórico de nuestro país. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Actualidad Informativa y Panorama Global. Y la cita, como siempre, a las 7 de la noche, los miércoles, cada 15 días, en la fanpage de Facebook y también en los canales de YouTube, Actualidad y Panorama, o Actualidad Informativa y Panorama Global, con estos invitados especiales que les traemos. Hasta entonces.